Bienvenidos compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar del tema que es paradigmas de programación. Es lo que vamos a estar viendo actualmente durante la clase y nosotros vamos a dar una entrada muy general a lo que es y explicar varios conceptos que son necesarios para entender bien qué es un paradigma de programación. Primero vayamos con la definición de lo que es un paradigma de programación. No hay una sola definición exacta, sin embargo, al investigar varias, podemos ver que trabajan varios puntos en común que básicamente es la esencia de lo que es un paradigma de programación. Una de nuestras definiciones dice que indica un método de realizar cómputos y la manera en que se deben de estructurar y organizar las tareas que debe llevar a cabo un programa, el cual es el que nosotros vamos a estar programando. La otra definición dice que es una colección de patrones conceptuales que modelan la forma de razonar sobre problemas, de formular soluciones y de estructurar programas. Si analizamos las dos definiciones, podemos ver varios puntos intermedios. Por ejemplo, las dos hablan sobre la estructura de los programas, las dos hablan sobre que hay un método o hay una forma de hacer las cosas. Y también que hay algo que vamos a hacer mediante la programación. Una definición maneja organizar las tareas que van a ser llevadas a cabo y el otro son las soluciones de los problemas que tenemos, que los cuales razonamos antes. Entonces podemos llegar más o menos a la conclusión que es una serie de reglas, de normas y una estructura específica para crear un programa. Ahora, en los paradigmas hay algo que se conoce como los paradigmas fundamentales. Estos dos paradigmas fundamentales tienen algo en particular que dice que se basan según el enfoque que el paradigma va a llevar. Por enfoque me refiero a qué es en lo que se están concentrando a la hora de programar. Estos serán explicados un poco más a fondo después, pero es una buena manera de iniciar con esto porque estos dos tipos de paradigmas fundamentales son de los primeros que surgen y nos dan una mejor idea de cómo es que fueron evolucionando y el por qué. También, cada paradigma es muy diferente a los otros paradigmas porque buscan más bien algo diferente. Y bien, ahora por mi parte, voy a hablar sobre por qué es importante entender los paradigmas de programación. Bien, como sabemos, un paradigma para los programadores es simplemente un estilo de desarrollo de programas. O sea, quiero decir que un modelo para resolver problemas computacionales. Nosotros sabemos que un paradigma en programación es un marco conceptual. O sea, quiero decir, un conjunto de ideas que describe una forma de entender la construcción de un programa. Como tal define las herramientas conceptuales que se pueden utilizar para construir un programa. A esto quiero decir de que objetos, relaciones, funciones, instrucciones, entre otras, y las formas válidas de combinarlas. En sí, los lenguajes de programación necesariamente se ajustan a uno o varios paradigmas al mismo tiempo, según el tipo de comandos que permiten implementar, algo que tiene una relación directa con su sintaxis, por lo que nuestra conclusión, un paradigma es prácticamente esencial para un programador. Y pues en sí, los distintos lenguajes de programación proveen implementaciones para las herramientas conceptuales descritas por los paradigmas. Y de hecho, existen lenguajes que se concentran en las ideas de un único paradigma, así como hay otros que permiten la combinación de ideas provenientes de distintos paradigmas. Así que básicamente es como un pan de cada día para nosotros los programadores. Necesitamos entender las paradigmas. Bueno, a mí me toca decir que es el paradigma imperativo. El paradigma imperativo se basa en un modelo abstracto de una computadora que consiste en que la máquina almacena una representación codificada del cómputo a realizar y se ejecuta una secuencia de órdenes que modifican el almacén. Un cómputo consiste en una serie de sentencias ejecutadas según un control de flujo explícito que modifican el estado del programa. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que quiere decir aquí para constatar esto. Y
Dice que las variables son celdas de memorias que contienen datos o referencias. Pueden ser modificadas y representan el estado del programa. La sentencia principal es la asignación. Los lenguajes representativos serían el Fortran 77, COBOL, BASIC, Pascal, C, Ada, aunque también lo implementan Java, C++, C, Eiffel y Python. Bueno, aquí podemos ver lo que trata de decir aquí. Tenemos que el programa lee dos variables, X y Y. Estas dos variables, al ser leídas, se les asigna un valor, una cadena o una letra o lo que sea. Y todo esto lo introducen en una variable que es resultado y suma la variable X más Y. Y entonces el resultado va a ser igual a la suma de X más Y. Y abajo solo está escribiendo lo que tiene la variable del resultado. Aquí también tenemos, y también me toca explicar el paradigma declarativo. Está constituido por hechos, reglas, restricciones, ecuaciones, transformaciones u otras propiedades que debe cumplir el conjunto solución. A partir de esta información, el sistema debe derivar un esquema que incluye una secuencia de evaluaciones para calcular la solución. Las variables son nombres asociados a definiciones y una vez estas instanciadas son inmutables. No existe sentencia de asignación. Bueno, aquí nos está diciendo que no pueden ser cambiadas y que no existe la sentencia de asignación. O sea que tú aquí le estás diciendo que la mujer Rosa, mujer Marta, ya está. O sea, no se pueden cambiar porque aquí no lo estás leyendo, simplemente le estás asignando tú. El control de flujo suele estar asociado a la composición funcional. Y aquí tenemos el ejemplo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora le toca a mi compañero Roberto. Bueno, ahora comenzaremos con lo que viene siendo el paradigma funcional. El paradigma funcional es prácticamente una programación sin asignaciones. Recordemos que las asignaciones es darle un valor a una variable. Entonces, basado en este concepto matemático de función, una expresión es una función que también se puede calcular a partir del valor de sus subexpresiones, que también son funciones. Esta programación funcional entra mucho con lo que viene siendo prácticamente funciones matemáticas, por lo que es muy importante saber cómo definir una función, cómo resolverla, varios métodos para evaluar funciones, entre otras cosas, al igual que graficarlas, ¿verdad? Bueno, siguiendo con las mismas características, los valores son funciones, el almacenamiento es implícito, es decir que aunque no lo vemos en la misma programación, este está ahí como tal. La evaluación es por reducción funcional y aplican técnicas como recursividad, que era lo que íbamos a empezar a ver ligeramente en matemáticas básicas computacionales en nuestro curso pasado con la maestra Maribel. Parámetros acumuladores, CPS y monadas. Uno de sus lenguajes representativos es Lisp, sin embargo puede haber muchos más por ahí que pueden representar el paradigma funcional. De hecho, mencionaron en la clase de hoy que incluso Java y Latma, si no mal recuerdo, tiene esa pequeña función del paradigma funcional. Continuamos. Este es un pequeño ejemplo del paradigma funcional en Lisp. Les había comentado que son pequeños ejemplos, no tengo la intención de profundizar a fondo, especialmente porque no he llevado este lenguaje ni mucho menos he practicado en Lisp, así que voy a dejarlos de momento para que vean nada más cómo es un pequeño ejemplo. Luego continuamos con lo que viene siendo el paradigma lógico. El paradigma lógico está basado en la lógica de predicados de primer orden. Los programas se componen de hechos, predicados y relaciones, como lo que hacíamos también el curso pasado en matemáticas básicas computacionales en la última unidad y penúltima, que era la resolución de lógica de predicados mediante reglas de inferencia, al igual que también tablas de verdad, entre otras cosas más. Eran más cosas como implicaciones, diría yo.
Y bueno, la ejecución de estos consiste en la resolución de un problema de decisión. Los resultados se obtienen mediante la instanciación de las variables libres y su lenguaje representativo es Prolog. Claro que también, al igual que en el paradigma funcional, puede haber varios lenguajes que también implementan esta modalidad. Aquí, como pueden ver, hay un ejemplo en Prolog. Ya mencioné que también no tengo la intención de profundizar, ni yo ni mis compañeros, en los temas de los demás. Sin embargo, viéndolo así a pequeña vista, pueden ver que padre es José y Juan, padre José y María, padre Juan y Carlos, padre Juan y Alberto, abuelo X, Y. Y esto, si no me equivoco, en Prolog es como una implicación. Sin embargo, está al revés. La implicación está como que invertida hacia la izquierda, diciendo que lo de la derecha implica lo de la izquierda, por lo que padre X, Z como padre ZY, y arrojaría las siguientes respuestas. Si se pregunta al sistema, el abuelo sería José y X, por lo que la respuesta X sería Carlos o Alberto. Pueden ser las dos posibles respuestas. Mientras que si se pregunta al sistema que el abuelo X, Carlos, la respuesta es José, ya que el único abuelo ahí para Carlos es José. Luego, pasaremos con lo que viene siendo el paradigma reactivo. El paradigma reactivo es un paradigma basado en la teoría de grafos. Creo que de cierta forma recordamos un poco lo que eran los grafos, que no es más que la interconexión de puntos a los que se les denomina nodos, los cuales se pueden ir complicando según la cantidad de puntos que van agregándose. Pero ya ese es un poco más avanzado a lo que tenemos ahorita. Sin embargo, este está basado un poco en ello, y dice que un programa aquí consiste en la especificación del flujo de datos entre operaciones con flujo de datos finitos o infinitos de manera asíncrona. Las variables se encuentran ligadas a las operaciones que proporcionan sus valores, y un cambio de valor de una variable se propaga a todas las operaciones en que participa. Eso es lo importante, que cuando hacemos un cambio de una variable, ya veremos ahorita el ejemplo, este se realiza en todas las operaciones que hay donde se encuentre esa variable. Pasando con los lenguajes representativos, son Simulink o CicloYou. Sin embargo, también les digo, pueden haber más. Aquí el ejemplo corto de ese paradigma. Y como podrán ver, se le asigna a lo que viene siendo A el valor de 10, a B el valor de A más 1, y luego impresión de B. Hasta ahí, ese punto imprimiría como resultado el número 11. Sin embargo, si asignamos otro valor nuevo a A, que en este caso es 3, como mencioné, se propaga a todas las operaciones en las que participa. Por lo tanto, este nuevo cambio va a afectar a la operación anterior, que sería B. Por lo tanto, el resultado de B ahora va a ser 4. Y luego pasamos con lo que viene siendo el paradigma orientado a objetos, o programación orientada a objetos, como muchos de nosotros ya la conocemos. Primero que nada, el elemento básico de esta es el objeto, ¿verdad? Una de sus características es que oculta en su interior datos y operaciones, tipos abstractos de datos, y que los objetos son una entidad de una determinada clase con un determinado estado, valores del conjunto de sus propiedades. Y luego, la solución de un problema en estos consiste en crear una serie de objetos de unos determinados tipos y utilizarlos para definir secuencias operacionales paso a paso. Es decir, su ejecución es lineal también, como tal. ¿Sí? Una por una. Como uno de los paradigmas anteriores. Pueden mezclarse con estos. Y luego, podemos ver que entre sus características básicas comunes que presentan los lenguajes que siguen el paradigma orientado a objetos son las clases, que es un tipo de dato con unas determinadas propiedades y una determinada funcionalidad. Ejemplo, la clase persona. Como una pequeña plantilla, diría yo, sería esta cosa. Eso es prácticamente una clase. Sin embargo, pues ese es un ejemplo de clase, ¿verdad? O sea, puede ser persona, puede ser la clase triángulos o incluso la clase figuras geométricas, entre muchas otras. Está la herencia, que es una propiedad para ceder, vamos a decir, métodos padres a una clase
así vamos a decirle hijo, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo de la vida sería los seres vivos le hereden métodos, vamos a decirle métodos a lo que viene siendo la clase persona. Lo mismo sucedería con figuras geométricas. Las figuras geométricas pueden ser al triángulo o al círculo, entre otras, métodos como área, perímetro, etcétera. Otras características pueden ser también el encapsulamiento, polimorfismo, envío de mensajes, y la verdad no recuerdo ya todas las características, pero hay aún varias más principales de la programación orientada a objetos. Y por la parte derecha podemos ver un pequeño ejemplo de Java en una clase de alumno, donde tenemos al inicio dos pequeñas variables privadas de tipo cadena y de tipo flotante, nombre y nota, y unos pequeños métodos que son los que les mencionaba. Pero ya eso sería entrar un poco a lo que le tocaría a nuestros compañeros en el paradigma de programación orientada a objetos. Y por mi parte sería todo. Pasaremos con mi siguiente compañero. Gracias. Como ya habrán escuchado en partes más tempranas del video, probablemente ya sepan que es un paradigma. Es un ejemplo, un modelo de cierta cosa. En este caso, pues un paradigma de programación es un modelo de cómo hacer ciertos algoritmos, cómo desarrollarlos, cómo pensarlos, cómo ciertas reglas que se siguen. Pero en este caso, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que por lo general se usa por los programadores, los desarrolladores, para desarrollar instrucciones que modifiquen de manera física o lógica la computadora, que la hagan realizar ciertos procesos a voluntad del programador para resolver cierta problemática. En este caso, pues, ¿qué relación tienen los lenguajes de programación con todo esto de los paradigmas? Como ya vimos, pues los paradigmas son modelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que ver con los lenguajes? Muchos de los paradigmas rigen las reglas, la sintaxis de nuestros lenguajes de programación. Los paradigmas básicamente son la base, el modelo a seguir para el desarrollo de cualquier lenguaje de programación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se desarrolla un lenguaje de programación, pues se tienen que tener ciertas reglas en mente. Se tiene que tener pensado para qué va a funcionar este lenguaje de programación, qué va a hacer, para qué está diseñado, qué puedes diseñar con él. No simplemente puedes agarrar cualquier lenguaje y hacer lo que se te dé la gana. Hay lenguajes especializados en ciertas cosas, por ejemplo, los que están especializados en programación orientada a objetos y las cosas, los que están orientados a base de datos, los que están orientados a diseño web, los que están orientados a programación estructurada, los que están orientados a enseñar pues, lo que es programación lógica, o sea, los pseudocódigos. Todo eso tiene un fin, un propósito, y para esto pues se establecen ciertas limitaciones, qué puede hacer y qué no puede hacer con ello. Para esto pues son los paradigmas. Como ya me repetí varias veces, son la base, los modelos. Entonces los paradigmas tienen relación con el lenguaje de programación debido a que cuando se crea un lenguaje de programación, los paradigmas sirven como modelo y los límites que tiene este lenguaje de programación. Imaginemos por un momento que usted tiene un negocio de desarrollo desarrollo, digamos que de programas, que trabaja por contrato y lo contacta algún cliente. Le pide, no, pues yo quiero cierta cosa en mi X cosa para resolver tal. Usted probablemente vaya a buscar, o bueno, no buscar, porque imaginemos que usted ya sabe que le piden, ya sabe qué lenguaje de programación usar para resolver la problemática esta que le pusieron que tiene que resolver. Usted va a buscar de que no, pues quiere una página web que tenga botones y que haga X cosa, que sea tan bla, 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 bla. Usted va a buscar un lenguaje de programación que le permita hacer esto. Va a buscar de que ya sea programación estructurada, programación de objetos, base de datos. Va a buscar algo que le pueda ayudar. Va a buscar un lenguaje de programación que contenga los paradigmas necesarios para su desarrollo.
aparte de ciertas reglas y limitaciones, también nos pone el cómo se usa el lenguaje. Va a darnos la sintaxis, nos va a dar ciertas palabras clave. En los lenguajes de programación hay palabras clave, los cuales son palabras que no se pueden usar. ¿Cómo de que no se pueden usar palabras? Sí, por lo general, muchos lenguajes de programación tienen esto, que es el paradigma de declaración, en lo que, bueno, valga la redundancia, se declara una variable y se le asigna cualquier valor. Esto es para básicamente almacenar y contener datos para cierto uso o ciertas operaciones que tiene que realizar el programa, el proceso. Este es uno de los muchos paradigmas que contienen varios lenguajes de programación. Eh, nos, nos establece las limitaciones de sintaxis debido a que puede que quieras nombrar una variable, no sé, if, porque va a ser de que una condición, pero no puede hacerlo porque muchos de estos programas tienen la sintaxis de if demostrando que es una condición, por lo cual es una palabra reservada, una palabra clave, por lo cual debido a este paradigma no te va a dejar usarla. Y sí existen diferentes ejemplos que se pueden notar dependiendo del lenguaje. Muchos lenguajes de programación tienen de que coinciden en esos paradigmas de que C++ coincide con algunos paradigmas de Java y así, pero también de que tienen, no siempre tienen los mismos paradigmas, porque ya lo dije, cada lenguaje está diseñado para diferentes cosas, por lo cual pueden llegar a usar los mismos paradigmas o pueden que no. Bueno, eso ha sido toda mi parte, espero que haya quedado algo claro. Eh, Muchas gracias. Y bien, ahora voy sobre cuál es la mejor paradigma. Bien, pues mi equipo y yo hemos estado haciendo investigaciones acerca de cuál es la mejor paradigma. Y al estar investigando nos hemos dado cuenta que en sí un paradigma no es mejor que otro ni viceversa. A pesar de que existen muchos paradigmas de programación, cada uno de ellos tiene sus propias características y trata de solucionar los problemas clásicos del desarrollo de software desde diferentes perspectivas y filosofías. Hoy, pues, vamos a ver rápidamente las dos paradigmas fundamentales, la cual es imperativa y la declarativa, que como dice aquí, la imperativa no más que nada las que escriben sentencias que modifican el estado de un programa, o sea, es decir, cómo se deben calcular, mientras que la declarativa describe la lógica de computación necesaria para resolver un problema sin describir un flujo de control de ningún tipo, o sea, que indica el que se debe calcular. Y pues bueno, en conclusión, ¿a qué conclusión llegamos? Pues el mejor paradigma es el que tú requieras, es el que tú ocupes para trabajar de manera más eficiente para resolver aquel problema en el cual está situado. Entonces, el cual te involucra a ti como desarrollador, literalmente a tu equipo si tienes uno, de los que están familiarizados con él. Entonces, desde mi punto de vista, no hay un mejor paradigma. En todo caso, dependerá de tus requerimientos y de tu elección para optar por el más indicado para proveer la solución adecuada. Es como había dicho anteriormente, si tú vas a querer pintar de un color a tu pared, pues entonces vas a tener que comprar la pintura del color que quieres pintar para tu pared. Así básicamente es la paradigma. La mejor paradigma es para lo que tú lo ocupes. Eso vendría siendo todo por mi parte. Sigamos con mi compañero.